Vamos a hablar de este señor que se llama Miguel Ángel Gómez. Bien. Miguel Ángel, bueno, ante todo, lo primero que hay que decir es lo que no has dicho tú, que es que el libro vale 10 euros. El libro vale 10 euros. ¿Qué podemos hacer con 10 euros en Oviedo? A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, es fundamental apoyar a las jóvenes editoriales, apoyar a este hombre que está loquísimo, el editor, y que me dijo, cuando quería montar la editorial, que quería publicar 3 poemarios al mes, y Bajamar, bueno, lo está consiguiendo, lleva 5 títulos, edita muy bien. Yo creo que más barato un libro de poesía no se puede vender de 10 euros, y en fin, bueno, el papel, la textura, el formato, todo, yo creo que es una maravilla del libro. Bien, vamos a hablar de Miguel Ángel. Voy a hablar de 2 Miguel Ángel, pero voy a empezar por ti. Hay otro Miguel Ángel entre el público que también coincide contigo, pero en otro sentido. Bien, Miguel Ángel, lo que sorprende de Miguel Ángel Gómez como escritor es que Miguel Ángel ya tiene leyenda negra, que es fundamental para escribir, ¿no? César González Ruano, que fue uno de los que más ganó dinero con la literatura española, César González Ruano, maestro de Tu querido Umbral y de tantísimos otros, fue un día a ver al padre del romanticismo negro latinoamericano, Vargas Vila. Fue a ver a Vargas Vila, tocó a la puerta, toc toc, salió Vargas Vila y dijo: ¿usted tiene leyenda negra? Y dice: no, si yo soy un joven escritor. Cerró la puerta y dijo: pues vuelva cuando la tenga. Entonces, Miguel Ángel eso ya lo tiene. Todo el mundo está hablando de él, ese cabrón, otro libro, no son de él, no sé qué. Eso, antiguamente, decía Villena, una cosa muy graciosa en Luis Antonio de Vina, decía: cuando yo empecé, había que pagar a 5 enemigos. Tú no tuviste que pagar a nadie, ¿no? Entonces, ya está todo el mundo hablando que los libros no son de él, que plagia, que no sé qué. Maravilloso, pura maravilla. Bueno, ya tiene leyenda negra. Miguel Ángel, a mí lo que me encanta de él es que siempre está en la literatura. Él está haciendo permanentemente literatura, permanentemente. Cuando hablas con él, cuando tal, no es el escritor de domingo, no es el escritor de... no ensaya, sino que es, en el decir de Umbral, mejor dicho, un obseso textual. Posiblemente, viendo su Facebook, también sexual. Pero bueno, vamos a hablar de textual, ¿no? Un obseso textual, ¿no? Entonces siempre está con libros, que a mí, yo me encuadro ahí, yo siempre estuve ahí, hasta que un día paré, porque cuando bebía muchísimo y cuando tuve todos los líos que tuve, pues me di cuenta que un día estaba hablando con un editor de un libro que no existía. Entonces decía: pero bueno, ¿tú de qué me estás hablando? No, pero bueno, eso, proyectar, lo que decía hace muchos años Leopoldo María Panero, decía: esquizofrenia, fábrica permanente de ideas, ¿no? Fábrica permanente de ideas. Bien. Entonces, Miguel Ángel está permanentemente escribiendo y está haciendo continuamente literatura. Vemos un poco el taller de él, los libros subrayados, los poemas reescritos. No tiene ningún respeto por el libro, ningún respeto, ¿no? Coge de aquí, coge de allí, te emparenta mucho con Umbral, aquello que decía Umbral, decía: yo tenía que estar preso. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué? Dice: porque yo entré a saco en la generación del 27, yo lo robé todo del 27, todo, los artículos, todo, metía frases de otros, etcétera, etcétera. Tenía que estar preso. Y eso tú lo haces a tu manera dentro de la intertextualidad, ¿no? No se perdona en España una cosa, y nadie lo perdona, y por ahí un poco iban los tiros que decías tú, el escritor prolífico. A Vázquez Montalbán, por ejemplo, le ofendía muchísimo eso, y siempre decía: prolíficos son los conejos, ¿no? Entonces, pero el escritor que publica mucho, el escritor que está permanentemente ahí, pero yo eso verdaderamente lo he creído siempre, porque es aquella vieja poética que hoy nadie practica, que a mí me dijo en una borrachera fantástica Ana María Mosch, que lo que más cansa a un escritor es no escribir. Y creo en eso. Entonces,
Él realmente produce, publica, simultánea y está siempre ahí, ¿no? Siempre ahí. Yo creo que trabajar no tiene nada que ver con pensar, nada que ver. Y creo que trabajar no tiene nada que ver con ser feliz, nada que ver. Entonces, trabajar tiene que ver con trabajar, simplemente. Trabajar y trabajar, porque estamos todos cansadísimos de ese escritor abrazafarolas, sobabarras, que te está contando siempre el libro que va a escribir y nunca lo escribe. ¿Eh? Entonces, claro, ese no es el caso de Miguel Ángel. El caso de Miguel Ángel es, te lo escribo ahora mismo si pagas tú las consumiciones. Entonces, eso es Paco, porque hay que citar mucho a Umbral, porque tú eres muy umbraleano. Paco decía una cosa, y es una cosa, yo creo que ahí está el futuro, ahí está el presente y ahí está todo. Decía Umbral, he creído en pocas cosas en mi vida. La principal, mi capacidad de trabajo y lo que el trabajo me iba dando. Ahí está todo. Si tú te crees en una capacidad de trabajo, bueno, también lo decía de otra manera, decía, Paco, ¿quién eres tú? Dice, bueno, yo soy un señor que escribe 8 novelas al año, escribo 4 libros de artículos, escribo un artículo diario en la prensa, hubo veces que 3, y dices, ¿y en los veranos qué haces? Dice, los veranos hago poesía, ¿no? Entonces, que siempre estaba ahí en la vorágine literaria, ¿no? Y siempre ahí trabajando. Entonces, yo no entiendo ningún tipo de creador, a lo mejor ustedes no entiendan, que sea joven y no tenga fuerza. Sea joven y no tenga fuerza. Porque yo creo que la fuerza y la juventud van unidas. Analizamos el primer Picasso, el primer Giacometti, luego ya te vas desengañando, luego hay que mantener la llama, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel es joven y Miguel Ángel está en el potro de tortura, ¿no? Su poesía. Ahora vamos a entrar en su poesía. Aquí, yo no sé lo que ha pasado en este país, que llegó un momento que todo eran modas. La poesía de la experiencia, la poesía del silencio, la poesía de la inteligencia, la poesía de los... Y luego decías, ¿pero eso qué es? Y te decían los propios autores, ¡no lo sé! ¿No lo sabes? O sea, todos los grupos poéticos en España han sido mentira. Todos. Pepe Hierro contaba de la generación del 50 que era mentira. ¿Qué tiene que ver Caballero Bonal con Ángel González? Nada. Uno renacentista, el otro barroco, ni comparten temas, ni estructuras, nada de nada. Eran grupos de marketing. Entonces, Miguel Ángel parece que viene de una generación en el vacío, que no viene de ninguna parte, pero ahí está la grandeza, ¿no? Que no viene de ningún lado. Porque hay una cosa que tú puedes no saber a dónde vas, pero es bonito que sepas de dónde vienes. Entonces, él lo sabe de dónde viene. Y viene de la prosa lírica, y viene de toda una tradición que podríamos llamar, luego lo matizas lo que quieras, iberismo. Bienvenidos al Déjà Vu. Muchos y muchas sabéis a lo que me refiero, ¿no? En los últimos tiempos, la presentación de un poemario de Miguel Ángel se ha convertido casi en el típico plan de sábado por la tarde. El tercero en apenas 8 meses. Y Stephen King aguanta ese ritmo, supongo que solo el Calamaro de los 90, el de Honestidad Brutal, el del Salmón, sería capaz de aguantar un pulso de incontinencia creativa con Miguel Ángel. Así que ahora sería ese típico momento de los agradecimientos a vosotros, a ustedes, por venir, por haber venido. Pero vaya, apenas hace 3 meses de la última vez, ¿no? De la última ola, de este tsunami de publicaciones en el que nos ha envuelto Miguel. En este caso, de la mano de Bajamar Editores, con una edición exquisita, en un proyecto tan necesario como suicida en los tiempos que corren. Que la suerte los acompañe. También sería el momento de agradecer a Leo, a Pedro, a Santa Teresa por este espacio cada vez más acogedor y representativo, el referente ya de la acción cultural obetense, pero vaya, los 3 tipos infames que estamos aquí en esta mesa nos pasamos más tiempo en esta librería, en este café,
que creo que por alguna parte tenemos las zapatillas. Estamos en casa y como ya se sabe lo que pasa con la confianza, probablemente en cualquier momento comenzaremos a comportarnos como esos adolescentes problemáticos que no respetan la mano que les da de comer, o en este caso de beber. Así que lo de siempre. Ahí tienen la nevera repleta de neveras de cerveza bien fría y unos caldos deliciosos. Así que no os cortéis, los veteranos, no se corten los novatos. Los ruidos que genera el ajetreo de una barra no son para nosotros una molestia, sino la más armónica de las músicas que pueden generar las musas. Lo dicho, levantaos, levántese e interactúen todo lo que necesiten. Nosotros seguiremos aquí hablando esta vez de la polilla oblicua. Antes de entrar en materia, tengo que decir que para mí es un placer y también un descanso contar esta vez con la inestimable presencia del insigne don Diego Medrano. Llevo toda mi vida literaria viéndolo desde ese lado de la platea, así que esta vez es todo un honor compartir con él el escenario y el teloneo de Miguel Ángel. Ese es el placer. Y por descanso me refiero a que por fin he de dejar de fingir que entiendo de poesía, porque de la precisión y la profundidad del análisis se encargará Diego. No en vano es el autor del magnífico prólogo que abre el poemario y que, por lo menos para mí, me da la sensación de que lleva la obra poética de Miguel Ángel a una nueva dimensión crítica, una nueva perspectiva desligada ya de la visión de los que, como yo, no pueden desligar al poeta de la persona. Y vale, en este momento estuve dudando en poner la palabra personaje, por motivos que muchos de sobra conocéis. Supongo que, no obstante, hay aspectos difíciles de disimular y por eso el propio Diego titula su texto como Electricidad y brío del jinete sin cabeza. Exacto. Yo firmo con sangre y cerveza al pie y sobre la línea de puntos y creo que no soy el único, ¿no es cierto? Porque a fin de cuentas ese yo creo que es el secreto. Miguel Ángel no escribe poesía, Miguel Ángel vive la poesía. No hay impostación y los que lo conocemos sabemos que su existencia, toda su realidad, es absolutamente poética. Y lo que de vez en cuando, por suerte cada vez con más frenética frecuencia, lo que de vez en cuando se imprime negro sobre blanco, o lo que continuamente se expande digitalizado en código binario por las redes sociales, por el ciberespacio, no son más que pequeños fogonazos de un todo inabarcable, de un todo a veces inasumible. A muchos aquí nos ha pasado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a intercambiar WhatsApps con Miguel. No sabe hacerlo sin construirte un ico o un aforismo en cada respuesta, pero no todo el mundo estamos preparados para disputar juegos florales, justas poéticas, peleas de gallos a cada instante. Por suerte tenemos sus poemarios para tomárnoslo con calma. A pesar de que no pueden ser nada más que una pequeña parte de esa obra poética siempre en continuo. Buenas noches, familiares y amigos, buenas noches a todos. Ante tanta palabrería y tanta emoción, como decía Diego y Marce, creo que sería bueno parar un minuto. Siempre quise hacer un homenaje a Leopoldo María Panero, que a veces se ausentaba repentinamente y hacía cosas bastante extrañas y raras. Y he visto que Marcelo había apuntado como ciertas frases y tal, y quería ausentarme porque esto me pilló de improviso. Yo creí que teníamos todavía unos minutos, tengo que ir un segundo al excusado. Voy a dejar a Marcelo 2 minutos y os dejo con las ganas y ahora vengo. Es el último, y es que yo soy un desmemoriado. Siempre tengo la memoria de los peces, no recuerdo. No apunté nada, como Marce, que es un tipo muy obtuso y que le gusta tenerlo todo medido. Yo no mido nada, no mido los versos ni mido las cosas, por lo tanto hoy voy a deciros lo que se me ocurra y espero que os guste. Entonces yo, Diego Medrano, lo que admiro sobre todo es, lo había hablado alguna vez, el privilegio de coincidir. Es una palabra que a mí me gusta mucho, coincidir.
lo hablé alguna vez en las presentaciones, coincidir con Sara, coincidir con mi hermano y que sea mi hermano, coincidir con Marcelo, coincidir. Es difícil coincidir, no solo los amores, cuando conoces a una persona, parece que esa persona te quiere, hay amor, hay desamor, lo que sea, y es difícil conectar y coincidir. Hay personas que no se atreven a amar, otras sí, tal vez no, estamos unos minutos y lo dejamos o lo que sea. Bueno, a mí cuando se coincide es bueno mantener una especie de conexión. Entonces, cuando conocí a Medrano y nos unió Francisco Umbral, lo que yo determiné es que yo no iba a pasar de esa conexión. Entonces, lo que yo hice fue alimentarme de esa conexión. Él me contó anécdotas de Francisco Umbral que a mí me emocionaban. Cuando leí el prólogo, sinceramente, me emocionó mucho y siempre se lo diré y estoy muy agradecido. Porque ese prólogo para mí vale más que... O sea, yo ahora que parece que cuando yo empecé a escribir nunca imaginé que yo fuera a estar aquí. Yo ya hace poco estaba ahí como vosotros ahí sentado y creo que es muy importante el habitar ciertos sueños, ¿no? Y cuando conocí a Medrano empecé a habitar algunos de los sueños que a mí me faltaba, de poder conversar con alguien de Francisco Umbral, que es a mí el que a mí me emociona, que ahora cuando hablo de él también me estoy emocionando un poco y no me importa porque a mí me gusta mucho leerlo y es como si, para quien tenga un corazón, Francisco Umbral sigue vivo, para mí sigue vivo, entonces no murió. Y quería decir que yo antes estaba ahí sentado y entonces yo digo que los sueños se pueden cumplir, que yo no sabía que iba a llegar, no quiero decir que esté llegando, pero que yo no sabía que iba a llegar, como tampoco sabía que no iba a llegar, eso nunca se sabe, pero lo que no se puede romper es esa cosa de que la imaginación para mí es algo que no tiene límite. La imaginación no se puede romper ni partir por ningún lado, entonces yo creo que de lo que hablaba Diego Medrano, que yo lo que veo que me desune al personal es que yo tengo imaginación y yo lo que hago es no tener ningún tipo de reparos ni de miedos a la hora de conversar, de escribir lo que siento. Aquí amé y amo y amaré a varias personas y lo comunico al personal por si quiere escuchar o lo que quiera, ¿no? La polilla oblicua tiene partes como dulces, como ácidas. También tiene una parte un poco como ecléctica, ¿no? Que no quiere llegar a ningún tipo de extremo, pero sobre todo lo que intento es contarme a mí mismo mi historia para entenderla, o contar o escribir la polilla oblicua para mí es mi forma de expresarme, que también lo dijo Marce. A ver, yo creo que a mí me gusta expresarme o comunicarme así al personal. Hay cosas que no sé decir cara a cara. Yo las escribo porque así me gusta expresarme, es como mi álbum de emociones, La polilla oblicua o tantos otros libros. Es un álbum que dejo ahí como un recuerdo que permanece ya para siempre y que me gusta. Que es: yo soy la sombra del pájaro, cuando aúllan los espectros me desahogo en palabras. Pero ¿qué sería de los pájaros sin su ancestral enemigo al acecho? ¿Dónde están los gatos?, se pregunta el autor en el primer poema de la segunda parte de las 4 en la que se divide la polilla oblicua. A mí también me fascinan los gatos, así que ahora debería leer este poema de la página 29, pero el caso es que no me decido porque hay muchos más poemas, temática felina. Tras los pájaros y las polillas, los gatos son el tercer vértice de la imaginería animalista que comienza a conformar la obra de Miguel. El problema es que los gatos de Miguel en realidad no son gatos, se parecen demasiado a poetas y él sabe lo mucho que yo odio a toda esa gentuza. Así que esperaré a la siguiente especie, a la próxima alegoría. Creo que en la próxima trilogía vamos a hablar de ciervos. No sé, no hagáis planes para las próximas tardes de sábado, porque creo que ya están los contratos firmados y hay cosas de imprenta. Creo que no hay dos publicaciones pendientes, o sea que nos vemos en breve.